Erasmus Darwin y Lamarck propusieron la teoría de la evolución, que todas las especies que pueblan la Tierra están emparentadas, como los padres con los hijos, los hermanos con los hermanos, los primos con los primos. Entonces empezó una nueva ciencia biológica, la biología evolutiva. Antes las ciencias biológicas eran muy pocas, la botánica y la zoología que venían de la antigüedad, y la biología y la paleontología y anatomía comparada de los vertebrados que creó Cuvier, y la taxonomía o ciencia de la clasificación, cuya gran figura entonces era Linneo, contemporáneo de Lamarck y de Erasmus Darwin. Linneo había establecido una serie de categorías jerárquicas en las que iba agrupando las especies. Las especies las agrupaba en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, los órdenes en clases, las clases en phylums y los phylums en reinos. A las especies las denominó con dos palabras latinas, y así a la nuestra la llamó Homo sapiens, o sea, hombre sabio. Tal vez ha debido llamarla Homo mendax, o sea, hombre mentiroso. Esta especie bípeda miente y gesticula. Unas décadas después de Erasmus Darwin y de Lamarck, en 1859, un nieto de Erasmus, Charles Darwin, publicó El origen de las especies. Y con ese libro la teoría de la evolución se impuso. Este fue el segundo gran golpe que le daba la ciencia a la Biblia judeocristiana, que pretendía que Dios había creado el mundo en 6 días y que el hombre era una creación especial y que había puesto a su servicio a los animales. No había tal. Se pensaba a principios del siglo XIX que el mundo tenía 6.000 años. La geología, que se vino a sumar a las ciencias biológicas, pese a que es una ciencia del mundo físico, empezó a fechar los estratos de la Tierra en que empezaron a aparecer fósiles de especies extinguidas, como los mamuts, que se saquen al perrito, como los mamuts que se empezaron a encontrar en el subsuelo de París y que no existían como seres vivos. Saquen al perrito. Como los mamuts que se empezaron a encontrar en el subsuelo de París. Así pues, la geología empezó a decirnos que el mundo no tenía 6.000 años, ni 1 millón, ni 10 millones, ni 100 millones, y que las especies que se encontraban en la Tierra no estaban ahí de hace unos miles de años, sino millones y millones, desde hacía eras geológicas. El solo registro fósil tiene 600 millones de años, que son los que cuentan, los que dan testimonio de animales fosilizados, en general vertebrados. Y hay especies de unicelulares como los de Warrawoona y otros lugares de Australia, de unicelulares que tienen 1.000 millones de años. O sea que la vida es bastante vieja. Y o sea que el cuento con que empieza la Biblia judeocristiana, del Génesis, del primer capítulo, los primeros versículos, de cómo hizo Dios el mundo, no es verdad. El mundo no se hizo en 6 días. Los seres vivos no se hicieron en 6 días, se hicieron durante eras geológicas. Por lo tanto, el Génesis estaba mintiendo. Este fue el segundo gran golpe que le dio la ciencia a la Iglesia, al cristianismo, al judaísmo y también al mahometismo, que había adoptado el mismo libro del Génesis. El primer golpe se lo habían dado 300 años atrás, Copérnico y Galileo, cuando triunfó su teoría del heliocentrismo, que en el centro está el Sol y en torno a él gira la Tierra, y no al contrario de como decía la Iglesia, que la Tierra estaba quieta y el Sol giraba en torno a ella. Y era que la Iglesia tenía que defender el sexto libro de la Biblia, el de Josué, en el que hay un episodio en que Jehová,
o sea Dios, o sea el creador del mundo, detiene el sol para que su esbirro Yahvé pueda acabar de masacrar a los amorreos a los que acaba de vencer. Y mientras huyen los amorreos, Jehová, o el creador del mundo, les lanza piedras de hielo desde lo alto. A mí se me hace más fácil aceptar un cataclismo astronómico y que se pare el sol o que se pare la tierra, a aceptar que Dios sea semejante granuja, que sea un truán que desde arriba les echa a mansalva y sobre seguro témpanos de hielo a unos fugitivos derrotados que huyen. Aquí había un problema teológico muy grave. Entonces quedó enfrentado lo que no había podido haber sido durante la Edad Media ni el Renacimiento, la pelea de la ciencia contra la Iglesia, en concreto contra el cristianismo, que es el que ha prevalecido en Occidente. En el curso del siglo XIX se fueron sumando otras ciencias a las biológicas que ya he dicho. La microbiología de Pasteur y de Koch y de Ehrlich, o la virología, la citología de Golgi, la genética de Mendel, y así, una veintena de ciencias. A mediados del siglo XX teníamos ya la biología molecular. En 1944, Oswald Harvey determinó que el DNA, que es el constituyente de los cromosomas y que están en el centro del núcleo, era el material genético, esto es, el que codificaba las proteínas, unas 10 o 20.000 o 30.000 que tienen los seres vivos, los mamíferos en especial. Saquen ese perrito, los seres vivos, y se empezaron a secuenciar las primeras proteínas y los primeros ácidos nucleicos. Entonces vinieron a sumárseles a las otras ciencias biológicas. Las primeras proteínas secuenciadas fueron la mioglobina, o proteína de los músculos, y la hemoglobina, o proteína de la sangre, que consta de 2 cadenas unidas a un grupo hemo con un átomo de hierro en el centro, que es el que transporta el oxígeno. Y se empezaron a comparar las de los mamíferos con las del hombre, y se empezó a ver que eran todas parecidas, que la mayoría de los aminoácidos coincidían, de suerte que la sangre del perro y de las vacas que masacramos en los mataderos y de los cerdos que acuchillamos el 24 de diciembre en una fiesta de borrachos para celebrar el nacimiento del niño Dios eran iguales a las de nosotros. Y después se pudo secuenciar entonces el DNA, el genoma, el que codificaba esas decenas de miles de proteínas. Y entonces la comparación nos empezó a decir que el DNA del hombre coincidía con el del gorila y el orangután en el 98% y con el del chimpancé en el 99%. Estas 3 especies son los grandes simios. Mírenle la cara a ellos y mírenle la expresividad de las manos y díganle si no se parecen a nosotros. Y en un momento de la embriología de los grandes simios, cuando la cara no se les ha alargado, el embrión de un chimpancé o de un gorila o de un orangután a simple vista es indistinguible del embrión humano. Así pues, las ciencias biológicas nos dicen algo que para el que tuviera un poquito de alma grande es una cosa clara, que los animales, los mamíferos en especial, las 4.600 especies de mamíferos que hoy pueblan la Tierra, en esencia son como nosotros, y que lo que nos separa de ellos es muy poco al lado de las coincidencias. Nos separa la palabra que usamos usualmente para mentir. Y es que necesitábamos todas estas ciencias biológicas para ver lo que es evidente, que un perro o una vaca o un caballo tienen 2 ojos como nosotros, una nariz con 2 fosas nasales como nosotros, una boca o hocico con 2 hileras de dientes como nosotros, sangre roja con hemoglobina como nosotros, un sistema digestivo como el de nosotros y sobre todo un sistema nervioso por el que sienten el hambre, la sed, el miedo, la angustia, el terror, el pánico como nosotros, y sin embargo los estamos masacrando en los mataderos sin que nos importe un comino porque la Iglesia nos lo permite y porque esta sociedad en donde nacimos y que nos educó nos lo permiten. Los animales superiores, los de sistema nervioso complejo y muy en especial
los que el hombre hace 10.000 años, cuando creó la agricultura y la ganadería, domesticó, son nuestro prójimo, son nuestros hermanos, no podemos seguir atropellándolos. Los animales que hoy pueblan la tierra están todos en peligro de extinción. Qué bueno, especie que se extingue, especie que deja de sufrir. Los que sí parece que no se van a extinguir son los que cría el ser humano y que hace reproducir para comérselos, para quitarles la lana a las ovejas, las plumas a los pavos reales, para poner los caballos a tirar carretas habiendo tanto carro y tanta moto y tanto vehículo propulsado por gasolina, como los vemos aquí en esta ciudad y en Bogotá a estas alturas de la humanidad. ¿Cuándo uno solo de los 263 papas que ha tenido la Iglesia ha dicho esto, ha levantado su voz para expresar siquiera la mínima compasión por los animales, por estos que el hombre domesticó y que reproduce, y que están bajo nuestra tutela y que dependen de nosotros, y los perros que compramos a los vendedores de animales para que jueguen nuestros niños con ellos como si fueran juguetes y cosas y después tirarlos a la calle y para que los recoja ¿quién? La Sociedad Protectora de Animales que está detrás de mí. No alcanzan, son miles y miles y miles y miles, una sociedad entera inmoral tirando perros a la calle y atropellándolos con los carros. Y en esta universidad, investigando con los animales, con los roedores, que son mamíferos, que tienen un sistema nervioso complejo. ¿Para qué? Para subir en el escalafón universitario, para que les suban los sueldos, porque están soñando con un premio Nobel de literatura, ¿o para qué? Yo, como ustedes, o como casi todos ustedes, nací en la religión de Cristo y en ella me bautizaron, pero en ella no me voy a morir. Hace mucho que la dejé. Y esa religión me puso una venda moral en los ojos que me impedía ver a los animales como mi prójimo y sentir su dolor y su sufrimiento y su desventura. Durante buena parte de mi egoísta juventud y vida, pasé por frente a los perros abandonados de la calle sin verlos, y me comía los marranos que mataban en la finca de mis padres, acuchillándolos entre borrachos para celebrar el 24 de diciembre. Y nunca pensé lo que pasaba con las vacas en los mataderos, ni que salían de los mataderos ríos de sangre, que se iban a sudar a las alcantarillas que llenamos nosotros. Nunca lo pensé, nadie me lo dijo. Me tomó buena parte de mi vida quitarme la venda. A ustedes hay esperanza que se las quiten algún día. No se las van a quitar hoy saliendo de esta charla o conferencia o como la quieran llamar, ni mañana, ni dentro de un año, pero algún día se la quitarán porque ustedes todavía son jóvenes y todavía hay esperanza en ustedes. Los mayores ya no hay nada que hacer, tienen el alma dañada. Eso exactamente sería como predicar en el desierto.